Bien. Bueno, chicos, seguimos avanzando un poco con los temas. Vimos las clases anteriores, entonces la antropología colectivista y la individualista. ¿Sí? Carlos estuvo la clase pasada marcando bien la importancia, sobre todo, de la perspectiva individualista, que fue la más gravitante, e incluso al día de hoy sigue gravitando en nuestros tiempos, ¿no? Em, Ahora en esta clase vamos a hablar un poco de la crisis que hay hoy en día con estas dos antropologías, de lo que estuvimos hablando también en las clases anteriores, y vamos a presentar eh, una nueva perspectiva, que es la perspectiva antropológica dialogal, pero quería hacer una aclaración en orden a eso, que lo dijimos en las primeras clases cuando vimos la filosofía, que tengan en cuenta que la filosofía no intenta deconstruir un orden para imponer otro orden, ¿sí? Sino lo que intenta la filosofía es deconstruir todo orden. Esta perspectiva antropológica dialogal nosotros la vamos a presentar solamente para seguir pensando y seguirle dando vueltas a este tema, ¿sí? Que nosotros creemos que va por este lado, pero tengan en cuenta que no es que queremos imponer otro orden, sino que solamente es para seguir pensando. Esa aclaración no quería dejar de hacerla. Como dijimos en las clases anteriores, estas perspectivas antropológicas de la existencia humana, la individualista y la colectivista o totalizante, niegan el carácter dialogal del ser personal. Gravitaron durante muchísimos siglos de nuestra vida social porque las dos presentan algo de cierto, ¿sí? Tanto la perspectiva individualista como la totalizante muestran un costado distinto del sujeto. Vamos a decirlo así, ahora vamos a profundizar un poco en este tema. Por eso es que fueron en su momento aceptadas y bien recibidas y duraron los siglos que duraron, porque las dos presentan algo de cierto. La característica que tienen en común estas dos antropologías es que niegan este carácter dialogal del ser personal. Martin Buber, que es un filósofo del diálogo, eh, es el que hace esta crítica al individualismo y al colectivismo y los describe como formidables abstracciones, ¿sí? Porque justamente lo que dicen es esto, que resalta un elemento y lo considera aisladamente del resto, de lo que es el sujeto. Pero Martin Buber dice que el espíritu del ser personal reside en el ente de una relación yo y tú. Para él, la esencia del ser humano está ahí, en el ente. El ser humano no es plenamente humano cuando lo consideramos como una individualidad, ni tampoco es plenamente humano cuando lo consideramos como parte de un grupo. Entonces, dice que el pensamiento filosófico fracasó justamente por esto, ¿no? Porque definió al sujeto en términos de individualidad o colectividad cuando en realidad era solo una parte. Y dice que toda antropología que quiera comprender realmente lo que es el ser humano tiene que diferenciar lo que significa individuo y persona. Martin Buber dice que hay un yo doble en cada uno de los sujetos, ¿sí? Por un lado está el individuo y por otro lado la persona. Pero esto es dentro del mismo sujeto. No hay dos tipos de sujetos distintos, ¿sí? Sino que son dos actitudes que nosotros tomamos en los diferentes momentos de nuestra vida.
oscilamos entre una actitud y otra, dentro de la misma persona. No son dos modelos distintos de persona. Por un lado, dice Buber, está el individuo. ¿Sí? El individuo es el ser aislado que lo que intenta es diferenciarse del resto de las personas. Y bueno, aparece en la medida en que se distingue de otras individualidades. Lo que soy yo para autodeterminarme. Ese es el ser aislado. A todos nos pasa en momentos de nuestras vidas en donde, de nuestras vidas, en nuestro diario, nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? En que estamos ensimismados, pensando en nosotros mismos. Pero también nos pasa, que esta es la parte de persona, que salimos al encuentro con los otros. ¿Sí? Algunas veces somos este individuo que está pensando en lo suyo, lejos del resto, y otras veces estamos en relación. ¿Sí? Lo que dice Martin Buber es que justamente la esencia de la persona está en esa relación, en la relación con los otros. Entonces, el individualismo lo que hizo fue resaltar mucho esta figura del ser aislado, y el colectivismo resaltó la parte social del ser humano. Pero en ninguno de los dos casos se basaron en la importancia del otro como otro. ¿Sí? El colectivismo no resaltó la importancia del encuentro con el otro, sino solamente la parte del ser social, ¿no? El yo cuando me relaciono con los otros, pero sin importar con qué otro, ¿sí? Sino con los otros en general. No sé si se entiende esta parte. Entonces, bueno, lo importante es que Martin Buber decía esto, ¿no? Que el ser humano hay un yo doble, por un lado estaba el individuo y por otro lado la persona, y que todos oscilamos entre una actitud y otra. Y él dice, bueno, que ese es el dinamismo propio de los seres personales, oscilar entre una actitud y otra. Y la esencia del ser personal está en la persona, en el encuentro, cuando sale al encuentro con los otros. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Que no hay dos especies de sujetos, sino que son dos actitudes las que se oscilan permanentemente. La esencia de la persona está en la relación, ¿no? Cuando se aplasta ese yo puramente individual, como dice él, y se deja lugar a la persona. En la soledad, dice Buber, descubrimos que nos falta algo, ese tú. Lo nombramos ayer también a Geber, que en uno de los trabajos que está subido, dice que justamente esto, el avance en la ciencia, hizo perder mucho lo que es el hombre en sí, ¿sí? Lo que es el ser personal en sí. Hay una incertidumbre muy grande acerca de lo que somos en realidad, y eso nos lleva cada vez más a perder nuestra identidad, ¿sí? Y hay que empezar a recuperar todos esos conocimientos eh, para volver de nuevo a formar lo que somos, a buscar cuál es nuestra esencia. Y quizás esta crisis por la que pasan las dos antropologías gravitantes durante muchos siglos, que fueron el colectivismo y el individualismo, quizás esta crisis nos ayude a buscar un esquema un poco mejor. En uno de los trabajos de Héctor Negri, que también está subido, él dice que el signo más notable del mundo contemporáneo es este derrumbe del sistema de las ideas individualistas y totalizantes. ¿Sí? Y dice que la falla de estos dos sistemas fueron porque se basaron en una interpretación errónea de lo que es el ser personal. Como dijimos también en una de las clases, había una cierta interpretación de qué era el ser humano, y eso se incorporaba a todas las manifestaciones del ser personal, ¿sí? A lo económico, a lo político, a lo artístico,
Y esa interpretación, al resultar inadecuada, se caía toda la creencia, ¿no?, de lo que es el ser personal. Estas dos antropologías remarcaban rasgos que sí tenía el ser personal, pero dejaban de lado muchos otros que también eran importantes. Dice Negri que el sistema colectivista se encuentra casi derrumbado por completo, ¿no? Porque el otro en el sistema colectivista se vuelve como un ser anónimo, fungible, cambiable por otros seres, son seres imprecisos, que busca la vida en sociedad, pero siempre a un nivel despersonalizado, ¿sí? No es lo mismo relacionarme con uno o con otro. Lo importante era la relación, pero no importaba con quién. El otro pasaba a ser un elemento cambiable, fungible. Esto hace que el sistema se empiece a caer. Y el sistema individualista también dice que se encuentra exhausto. Hablamos en la clase anterior de todos estos subproductos que tiene el capitalismo, ¿no? De la devastación ecológica, el materialismo, la opresión, todo eso va desquebrajando todo este sistema y el ser personal empieza a buscar otro tipo de respuestas para salir, ¿no?, de ese momento. Y lo que se intenta hacer, después de darnos cuenta de que la persona no es un ser para sí mismo, como plantea el individualismo, y que tampoco es un ser para un todo, como plantea el colectivismo, cuando nos damos cuenta que esas son visiones erróneas del ser personal, la tarea es construir una nueva perspectiva que lo reivindique en su faz personal, ¿sí? En su faz personal. Eh, y la perspectiva antropológica dialogal lo que plantea es fundarla, o sea, se funda en el encuentro y en el diálogo. La esencia de los seres personales los encontramos ahí, en el encuentro. Eso es lo que plantea la perspectiva antropológica dialogal, que ahora la vamos a ver con un poquitito más de profundidad. Lo que se intenta hacer es empezar a rescatar a ese otro, pero y a las personas como únicas, como no fungibles, eh, como libres, sobre todo, ¿sí? No canjeables. Bueno, esta es la filosofía del diálogo, la que se plantea como solución o la más cercana a la esencia del ser personal. Eh, Hugo Mujica, que es también un filósofo, de los cuales hay algunos trabajos en la cátedra virtual, dice que en medio de esta crisis contemporánea resulta necesario mirar al otro desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar del otro. El otro como constitutivo y fundativo del yo. No como un otro que está frente a mí, sino en un otro que está en nuestro propio campo de acción. Dice Hugo Mujica que el otro está inscripto en mi mismidad. Él plantea que cada uno de nosotros tenemos un hueco, que ese hueco es la soledad, y lo que buscamos es eh, intentar que esa soledad esté habitada por los otros, ¿sí? El otro está en mi mismidad, no está fuera de mí, ni frente a mí, ¿sí? Sino está conmigo. El otro, sin dejar de ser suyo de sí, y sin intentar poseerlo, digamos, está inscripto en mi mismidad. Esto es un poco lo que decíamos recién, ¿no? El otro, para seguir siendo otro, debe permanecer fuera de la órbita de mi poder. Cuando intentamos poseer al otro, ya eso es otra cosa, ahí deja de ser otro, sino deja de ser mi instrumento,
que ya lo vamos a ver también más adelante, cuando sigamos avanzando en las clases, vamos a ver lo que es esto de, de tratar al otro como un objeto, ¿no? De querer poseerlo. También vamos a ver después que con los objetos, con los ámbitos y con las personas hay distintas actitudes que podemos tener con ellos, ¿no? Esta actitud de posesión las podemos tener, pero con las cosas, no con las personas. Por eso el otro debe siempre permanecer fuera del ámbito de mi poder, porque si no, deja de ser otro. Lo que tenemos que buscar, como dice, es una relación desinteresada, sin interés. Ni tampoco tenemos que hacer una búsqueda de mí mismo en el otro, porque ahí volvemos a caer un poco en el individualismo, ¿no? En buscarnos a nosotros mismos en el otro. No, esa tampoco es la idea, porque ahí seguimos teniendo una mirada hacia nosotros que no es lo que se intenta construir con esta filosofía. La filosofía del diálogo surge luego de la Primera Guerra Mundial y los horrores vividos contribuyeron a centrar la atención en la persona, en su dignidad y sus derechos. Y bueno, los filósofos más importantes son Martin Buber, Gabriel Marciel, Héctor Negri, también otro filósofo del diálogo, hablaba en sus clases de las estructuras estratificadas, ¿no? Y él contaba que, o sea, esto refiere a la naturaleza o la sustancia de las cosas, que es lo que las hacen ser, ¿no? A las cosas, a los animales y a las plantas. La sustancia o la naturaleza es lo que los hace ser. Decía que las cosas, su esencia es estar. Los animales y las plantas insisten, in es para adentro, y los seres personales existen. Existir significa para afuera. Sí, es la esencia del ser personal, la sustancia, digamos, es ir para afuera, ir al encuentro. Y estas son estructuras estratificadas, o sea, tienen distinta jerarquía y distintos, bueno, estratos, como se dice. Esto de existir, del ir para afuera, es lo que nos diferencia de los animales y de las plantas que insisten y, y ellos se mimetizan con el entorno, digamos, distinto a nosotros, a los seres personales, que podemos incluso estar en un entorno, pero estar distantes, tener una distancia. Eso no pasa con los animales y las plantas que se incorporan al entorno, y las cosas, bueno, no tienen esa capacidad tampoco. Bueno, el ser humano, como decíamos, no puede existir fuera del encuentro, porque justamente existir es eso, ¿no? Ir para afuera, y esa es la sustancia. Se abre hacia el encuentro con los otros. Es en el encuentro con el otro donde nace la posibilidad de conocerme y comprenderme. No tenemos entradas a nosotros mismos, sino junto a los otros. Solo me poseo en la medida en que me abro. ¿Y cómo se produce este encuentro con los otros? Se produce a través del diálogo. El diálogo es muy importante para los seres personales y también vamos a ver que es muy importante para el derecho. Cuando veamos el capítulo del derecho, vamos también a poder entender por qué damos este tema y por qué le damos tanta importancia. El diálogo es el encuentro, ¿sí? Es el llamado del otro despierta mi respuesta. El llamado que es solo con la presencia del otro, ¿sí? Es muy importante pensar que el diálogo no es solo con palabras, sino que se puede dar con miradas, con gestos, con silencios, con abrazos, a través de una canción. Solamente la presencia del otro ya me llama, digamos, ¿sí? Con su rostro, con su figura. Despierta en mí mi respuesta, y en esa unión comienza el diálogo. Eh, eh, Hablamos
en otras clases de lo que es la libertad, ¿no? Cuando Pau dio ese tema, decía que el hombre, una de las particularidades que tienen es esto de ser libre. Y esa libertad es lo que le da la posibilidad a los seres personales de salir o no al encuentro con los otros. Entonces, cuando se produce el diálogo, también se despiertan esas características del ser personal, ¿sí? Bueno, aquí se funda el encuentro, que es con la llamada y la respuesta, como decíamos. La etimología de diálogo es día, es de dos, y logos es discurso. Entonces el diálogo es un discurso de dos, es una llamada y una respuesta. Esto es diferente a un monólogo, que es donde habla uno solo y el otro no, o también es distinto al silencio, en donde no habla ni uno ni otro. Para la filosofía del diálogo, el silencio igual es importante, eh, se lo llama ascesis al silencio positivo, digamos, que es siempre transitorio y es para preparar el encuentro, ¿sí? Muchísimas veces a nosotros nos pasa que quizás queremos hablar con alguien, entonces en nuestra cabeza preparamos ese diálogo posterior. Esa preparación para el encuentro se llama ascesis y es importante, pero solo como un momento transitorio. El otro es una verdad que se anuncia por sí mismo, ¿sí? Es lo que decíamos, que em, solo la presencia del otro ya exige mi atención, ¿sí? No necesariamente me tiene que llamar, que pedir ayuda, sino que nosotros tenemos esa capacidad y esa posibilidad de mirar al otro sin necesidad de que nos llame y que nos pida la respuesta. Ya su sola presencia es un reclamo de nuestro reconocimiento. El encuentro es una afirmación recíproca porque cuando hay encuentro significa que los dos existimos y nos reconocemos en nuestra autonomía y libertad, ¿sí? Tanto como el que llama como el que responde. La filosofía del diálogo es aquella en la que la presencia del otro está constitutivamente incorporada. No es como en el individualismo, cuando veíamos mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? En donde estoy yo y después está el otro, en donde el otro solo me sirve de modo fugaz para realizar un contrato, o en donde el otro lo puedo usar como un medio para un fin. No. La filosofía del diálogo plantea otra cosa. El otro es constitutivo, no es consecutivo. Si el otro me constituye como persona. Como decíamos al inicio de la clase, Martin Buber plantea que justamente eso, ¿no? La esencia de la persona está en el encuentro con los demás. En el encuentro es cuando nosotros nos constituimos. Nosotros, Negri siempre decía, ¿no? Que no se puede ser madre sin hijos, no se puede ser hermano sin hermano, no se puede ser amigos sin amigos, no se puede ser profesores sin estudiantes, ni estudiantes sin profesores, digamos. El otro todo el tiempo nos constituye como personas. Y volvemos a hablar del carácter proyectivo del ser personal, que es esto del ser haciéndose. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el ser personal? Decimos desde el inicio de las clases que nosotros no nacemos terminados, sino que nacemos y hasta el último día de nuestras vidas seguimos haciéndonos este carácter proyectivo. ¿Cómo nos hacemos? Justamente a través del encuentro con los demás. Es ahí que nosotros nos seguimos haciendo en los encuentros con los demás. Entonces, fíjense qué importantes que son los encuentros.
Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco de este trabajo de Adolfo López Quintás, que creo que está subido, ¿no, Carlos? Si no, bueno, después lo subimos. Pero Sí, él, está el cuadro en las notas. bueno, este es un trabajo hermoso eh, de López Quintás. Así que, No se escucha. hola, hola. Ahí, Ahí se oye. Ahí ven. Bueno, este es un trabajo precioso de López Quintás, así que no se lo pierdan porque es muy lindo de leer y es muy gráfico en lo que va contando, se entiende muy bien lo que quiere explicar. Él lo que plantea es que para hacer un análisis profundo de la vida, el descubrimiento más importante que tiene que hacer el ser personal es el del encuentro, ¿sí? Acá está como número 3. Ese es el descubrimiento más importante, dice López Quintás. Pero para hacer este descubrimiento tenemos que antes hacer los dos descubrimientos previos, que es el 1 y el 2, ¿no? Los objetos y los ámbitos y las experiencias reversibles. Ahora vamos a estudiar un poquitito, a contar un poquitito qué es esto, ¿no? Pero bueno, el más importante es el encuentro y es además el que va a abrir todos los que siguen. ¿Sí? Él habla de 12 descubrimientos que tiene que hacer el ser personal. Empieza contando eh, que, que es verdad, ¿no? Que en la biología se habla mucho, quizás ustedes lo escucharon, porque también es algo que suena mucho este último tiempo, que los seres personales, o sea, cuando nacemos después de 9 meses de gestación, pero necesitamos más o menos 9 meses o un año más posterior al nacimiento eh, para seguir formándonos, ¿no? ¿En dónde nos formamos? En el entorno. Ahí se sigue formando nuestro sistema inmunológico, empezamos a ver, a poder entender las cosas, todo en el entorno, ¿sí? Entonces, acá ya empieza desde el momento 0, desde el momento 1 del nacimiento, a ser muy importante los encuentros, incluso para una formación fisiológica, ¿sí? Más allá de la psicológica que ya todos conocemos. Eh, y después empieza a contar que para descubrir entonces lo que es el encuentro, tenemos que antes ver los objetos y los ámbitos que nos rodean. Entonces cuenta que los objetos son todas aquellas realidades cerradas, los llama él, y los ámbitos son realidades abiertas. Y lo cuenta con un ejemplo, que dice, una tabla de madera que hay en una carpintería, en donde está, imagínense una tabla de madera apoyada, ¿no? Ese es un objeto, es una realidad cerrada, dice el que está en el nivel 1 y que no me ofrece ninguna posibilidad. ¿Sí? Esos son los objetos. Distinto es si yo a esa tabla de madera le pinto cuadrados blancos y negros y la convierto en un tablero. Esa tabla de madera la transformo, él dice que hay una transfiguración, la transformo en un ámbito, que es una realidad abierta que me ofrece posibilidades. Me ofrece, por ejemplo, la posibilidad de jugar al ajedrez o de jugar a las damas. Y estos ámbitos ya se encuentran en el nivel 2. Estos objetos que están en el nivel 1, a la vez le corresponden, eh, les corresponde una actitud determinada, que es la actitud de dominación y de manejo. Nosotros a los objetos los dominamos y los manejamos. En cambio, los ámbitos que están en el nivel 2 le corresponde otro tipo de actitud, que es la de colaboración respetuosa. ¿Por qué? Imagínense, volvamos al ejemplo de la tabla.
quizás una tabla está apoyada ahí, no me sirve para nada, se me cae, no pasa nada, no me interesa. Ahora, tengo la tabla que es mi tablero de ajedrez, el que juego habitualmente, el que uso habitualmente y se me cae, voy a tener muchísimo más cuidado con ese tablero de ajedrez que con una tabla apoyada. ¿Sí? Entonces tenemos acá, por un lado, los objetos, realidades cerradas, que no me ofrecen posibilidades, están en el nivel 1 y le corresponde la actitud de dominación y de manejo. Y por otro lado están estas realidades abiertas o ámbitos de realidad o ámbitos en donde sí me ofrecen posibilidades y se abren a nosotros y están en el nivel 2 a los cuales les corresponde esta actitud de colaboración respetuosa. Habíamos dicho que hay una transfiguración entre el nivel 1, cuando yo a un objeto, a una realidad cerrada, la transfiguro, la paso al nivel 2, donde ya me empieza a ofrecer posibilidades, eso se llama transfiguración. ¿Sí? Y acá volvemos al tema de la cultura. Él habla en un momento de la cultura, que justamente el ser personal tiene que utilizar la cultura para transformar esos objetos que están en el nivel 1 en realidades abiertas que estén en el nivel 2, en donde nos podamos relacionar con ellos. Él dice que justamente la cultura tiene que estar orientada a eso. ¿Por qué? Porque en el nivel 2, cuando estamos en el nivel 2, se pueden configurar estas experiencias reversibles, que es lo que aparece acá en el punto 2. Estas experiencias reversibles, es así, él lo explica con otro ejemplo, que también se los voy a contar, porque son gráficos y se entiende muchísimo mejor. Él pone un ejemplo que es de un poema, ¿no? Hay un poema en un libro y estoy tomando un café con Paula y Paula me cuenta que en tal libro hay tal poema. En ese momento ese poema está en el nivel 1, no me ofrece ninguna posibilidad, pero si yo después voy, busco el libro, busco el poema, me lo aprendo de memoria, empiezo a trabajar con él, a tratar de darle vida, ahí ese poema lo transfiguro al nivel 2. Lo empiezo a tomar como ámbito, como una realidad abierta. ¿Y qué pasa con ese poema? Se empiezan a generar posibilidades, tanto para mí como para el poema. El poema tiene la posibilidad de que le den vida, de que traten de darle vida como quiso hacer el autor, de darle matices nuevos, con voces nuevas. O sea, yo actúo sobre él y él también actúa sobre mí porque, dice él, me nutre espiritualmente. Entonces, esas son experiencias reversibles. Yo actúo sobre él y él actúa sobre mí. Esto pasa con los ámbitos, con todo lo que está en el nivel 2. Se pueden generar esas experiencias reversibles en donde hay un enriquecimiento por las dos partes, por la persona y por el ámbito. Y acá viene lo más importante que dice Adolfo López Quintas, que es: imagínense cuando esas experiencias reversibles se dan no entre un ámbito y una persona, sino cuando se dan entre dos personas. Entonces dice allí que ese es el encuentro por excelencia, digamos, ¿no? El más rico, es que se da entre dos personas. Dos personas que tienen que tener
poder de iniciativa. Este poder de iniciativa lo cuenta en otro de sus textos, que más o menos refiere a lo que nosotros hablamos desde el inicio como posibilidad, ¿no? de salir al encuentro con los otros. Él dice que, por ejemplo, no sé, él lo pone también lo explica a través de un ejemplo que dice, un amigo me invita a ir a una obra de teatro, entonces vamos juntos a esa obra de teatro y yo con mi poder de iniciativa lo invito a ver otra obra de teatro para compararlo, ¿no? Ahí esos son dos personas con poder de iniciativa en donde buscan salir los dos al encuentro. Entonces, dice que el descubrimiento del encuentro es muy, muy importante cuando se da entre dos personas que se enriquezcan mutuamente. Y también habla acá de libertad creativa, ¿sí? Carlos lo nombró también en una de las clases cuando hablaba de libertad de maniobra. Al ámbito, a los objetos, a lo que está en el nivel 1, se utiliza con eso la libertad de maniobra. En cambio, cuando estamos en el nivel 2, hablamos de libertad creativa. A cada uno de estos decíamos que les corresponde una actitud distinta a los ámbitos y a los objetos, y también una libertad distinta. Después, bueno, sigue contando Adolfo López Quintas que la capacidad que tienen los seres personales de crear estas distintas formas de encuentro se llaman valor. Acá estamos en el punto 4. Se llaman valores. Y los valores asumidos como forma de conducta se llaman virtudes. Y vivir una vida virtuosa, dice él, en donde se busquen estos encuentros, en donde se lleguen a estos encuentros como forma de conducta, ahí se va a lograr el ideal de la vida, que el ideal de la vida es lo que va a permitir todo el resto de los descubrimientos. Sí, bueno, esta es un... Sí. ¿Podrías volver a repetir lo de las virtudes que no llegué a anotar? Sí. López Quintas dice que la capacidad que tienen los seres personales de crear esas formas de encuentro se llama valor, y asumir esos valores como una conducta, como una forma de vida, es virtud. Y llevar adelante una vida virtuosa, en donde busquemos todos tipos de encuentros, es el ideal de la vida que abre la posibilidad de realizar todos los otros descubrimientos que son los del punto 6 al punto 12. Pero bueno, esto es más o menos lo que cuenta Adolfo López Quintas y cómo le da importancia al encuentro, ¿no? Y también dice ¿no? que el encuentro no se reduce a la mera cercanía física, sino que además se requiere este poder de iniciativa del que hablábamos hoy. Por ejemplo, si los seres personales tenemos esa capacidad de estar cerca físicamente, pero no tener relación entre nosotros, no ofrecernos posibilidades. Nosotros, puede pasar eso también. No es que la mera cercanía física, por la mera cercanía física ya se produzcan encuentros, sino que se necesitan otras cosas. Además, toda nuestra realidad física incluso está diseñada para el encuentro con los demás, ¿no? Las manos para tocarnos, la boca para hablar, los oídos para escucharnos, pero esa disposición física no es suficiente, sino que en el diálogo se expresan distintas dimensiones. Esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? Se expresan la libertad, que es esa posibilidad de encontrarnos con el otro o no, la libertad y la posibilidad de tener esa actitud de apertura,
contraria a la actitud de cierre de las que hablamos, y también se expresa la dimensión esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros lo que intentamos hacer con los encuentros es justamente, son con la esperanza de llegar a una verdad, acercarnos a una verdad mayor, ¿no? Esa es la esperanza, la dimensión de esperanza que se produce con los encuentros. El diálogo, como decíamos, no siempre necesita de palabras. Uy, acá me quedo corrido en el cuadro, bueno, no importa. Esto es nada más, lo nombramos, pero después lo vamos a ver cuando veamos órdenes sociales un poco más en profundidad, ¿no? Que el diálogo puede ser un diálogo de amor, que es una afirmación incondicional del otro y que conlleva mi propia negación, o el diálogo también puede ser de respeto, que es una afirmación recíproca, doy a cambio de que me des. Esto lo vamos a ver bien cuando demos el derecho, y vamos a ver cómo el diálogo también es fundamental para el derecho. Estas son dos maneras distintas de encuentro, y se puede generar un problema cuando una persona está en un diálogo de amor y la otra persona en un diálogo de respeto. Decíamos en uno de los textos de Negri también dice esto, ¿no? Que para la postura dialogal hay dos cosas de las que no hay duda. Una es que somos seres haciéndonos en el encuentro, y otra es que somos seres en el amor y el otro me constituye. El diálogo como encuentro, bueno, la esencia, decíamos hoy que la esencia es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Es el polo convocante a ser humano, lo que nos llama a ser más humanos. Y la existencia es cómo desarrollamos ese camino hacia nuestra esencia. Nuestra existencia es dialogal, ¿sí? A través del encuentro, o sea, vamos desarrollándonos a ser más humanos, a hacer lo que estamos destinados a hacer. Nuestra existencia es dialogal, por eso es tan importante cuidar al encuentro, el encuentro con los otros, porque justamente nos hace desarrollarnos como personas. Negri decía siempre en las clases, que era muy lindo, ¿no? Que cuidar al otro es cuidar el encuentro, y cuidar el encuentro es cuidarnos a nosotros mismos. Sócrates es el padre de la filosofía del diálogo, se lo considera porque lo hemos hablado también en alguna de las otras clases, contábamos que Sócrates iba por toda Grecia dialogando con todos. Él es el que, a través del diálogo, empezó a filosofar, digamos, ¿no? Y también descubrió el valor constitutivo de la existencia humana. Y él describió sus notas, ¿sí? Sócrates decía que cuando empieza el diálogo, en cualquier momento, incluso antes de nacer. Cuando termina, no termina nunca. Entonces ahí nos podemos preguntar qué pasa después de la muerte. No. Hasta donde sabemos, con los muertos no podemos hablar, pero sí lo que podemos hacer es seguir hablando de ellos. Con respecto a quiénes pueden participar del diálogo, puede participar cualquier persona, por el solo hecho de serlo. Acá también se plantea, ¿viste? Como un principio de igualdad. Guido Calogero decía eso, que cualquier persona, por el solo hecho de serlo, puede participar del diálogo, y acerca de sobre qué temas puede dialogarse, de cualquier cosa. Porque, como decíamos, el diálogo siempre está orientado a la búsqueda de la verdad.
Y este rasgo de hacerse en el diálogo es básico para el derecho, porque justamente nuestra responsabilidad es no dañar al otro, ¿sí? Como decíamos hoy, cuidar al otro, cuidar al encuentro para seguir desarrollándonos como personas. Y este principio del derecho, el de no dañar al otro, surge justamente de todo esto. Después, bueno, con respecto al diálogo pueden darse distintos matices, ¿no? Decíamos que el diálogo es una llamada y una respuesta. Nosotros muchísimas veces nos pasa que queremos algo, necesitamos algo de otra persona y no nos animamos quizás a pedirlo. O muchas veces sabemos lo que el otro necesita y no nos animamos a responder a esa necesidad. Y ahí estamos teniendo una actitud de cierre que nos impide seguir desarrollándonos. Por eso hay que empezar a prestar atención a todo esto y a prestar atención a lo que nuestra esencia nos pide, de salir al encuentro con los demás y empezar a cuidar mucho esos encuentros, porque nada, son fundamentales para nuestra existencia. Ya estamos. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta? ¿Hay algo que no les quedó claro? ¿Quieren repasar algo? No cierres ¿Volver el a alguna Power, Marina. filmina? Bueno, Déjala bárbaro. abierta. Mientras piensan, vamos a hacer lo Ahí no, que... Si alguien quiere consultar algo, si no, mientras no, piensan, sí, no, te no, de la escuchamos. clase no, de la clase quedó todo claro. Quería preguntar si era posible subir este Power al campus, porque hay uno, pero está como hasta una cierta, hasta la 15, Sí, y este veo que tiene sí. 42. Sí, fíjate, Rocío, que en realidad en el Power que sigue en la clase es toda la segunda parte. Porque el cuatrimestre pasado Ah, nos llegamos a dar todo en uno, entonces lo dividí por dos al Power, pero después subo este, si no, no te preocupes. no, Pero no, listo, están las listo, otras entonces filminas, están en el no me di otro. cuenta. Joya. Si les ¿Esto quiere parece, compartir algo? hacemos como habíamos concordado el lunes. Si quieren, hacemos un paréntesis 10 minutos y después volvemos con estas cuestiones. ¿Les parece? 10 minutos. Por mí, sí, perfecto. Vale. Per- Sí, Perfecto, buenísimo. perfecto. Bueno, dale, gracias. Nada. Bueno, Yo lo puedo correr, lo voy a poder correr al Power. ¿O lo tenés que lo movés vos, Marina? lo tiene que correr Mari. Mari no se te escucha, pero lo tiene que mover Mari. Si lo pone Mari, lo tiene que mover Mari. Sí, Ah, ahora yo lo pongo, no te preocupes. no, en todo caso por ahí te indico cuál. Sí, vos decime cuál. Una cosita, Carlos, ¿se puede Sí. pausar la grabación? No sé No si se sé. puede, no Sí, quiero. sí, pero para. Me arranco de vuelta. Fíjate si podés abrirme el Power. Abrir de vuelta, abrirme no, diga, poner el Power de vuelta. Profe, una pregunta, Sí, perdón. sí. Este tema que estamos abordando hoy, con sus respectivos textos, ¿entra en el examen del miércoles o no? Sí, sí, va a entrar todo lo que se cuente hoy el lunes. Lo corrimos, Ah, pero bien, se incorporan los temas de hoy y los temas que se desarrollan el lunes. bárbaro. Gracias. De nada. Bien, retomamos entonces. Yo voy a hacer algunas pequeñas puntualizaciones.
como telón de fondo más que nada de la excelente explicación que Marina y con el uso del Power, algunas cuestiones así, algunas cositas de telón de fondo para que podamos entenderlo, meterlo todavía un poquito más en lo que estamos contando. Una que tiene que ver con la importancia de contar la condición dialogal, que dijimos es una perspectiva, no es una mezcla, nuestra perspectiva no es una mezcla ni una combinación de las dos anteriores, sino es una lectura, una perspectiva que intenta construirse, que tampoco es nueva porque no estamos descubriendo cosas en el ser humano que ya no estuvieran. Estamos tratando de recuperar una perspectiva sobre el hombre que es tan antigua como el hombre mismo. Para esto es importante este análisis de los autores que empezamos a ver hoy, pero además esto se va a ver reforzado, y nosotros vamos a hacer en la segunda parte, tenemos dos ejes para explicar el derecho. Uno, este análisis antropológico, y el otro es si podemos descubrir en los productos culturales, en las creaciones culturales, como el derecho, estos rasgos. Esto lo vamos a hacer de la mano de un filósofo impresionante que se llamó Sergio Cota. Vamos a tratar de ver si de el análisis de las instituciones jurídicas podemos extraer estas notas que ahora estamos explicando a partir del análisis teórico que sobre el diálogo han hecho estos autores que lo fundaron. Esos son los dos ejes y son las dos claves. Juntarlas y si lo hacemos, cerrar esta perspectiva con pretensión de verdad que venimos contando desde hace tiempo. Una cuestión es, ¿cuáles son los filósofos más importantes del diálogo? Los estuvimos viendo, uno Martin Buber, otro Alfonso López Quintás. La particularidad que tiene Alfonso López Quintás, que él desarrolla como completa o complementa la teoría o el punto de vista de Buber. Tiene esta particularidad. Lo toma, lo retoma, lo recrea y lo amplía. Por eso es tan importante López Quintás. Además de ser un pensador todavía hoy viviente, y con un trabajo y una bibliografía abundantísima. Y vamos a también considerar el enfoque dialógico, está seguramente en la clase que viene, apoyándonos en Remy Quant. De Remy Quant vimos las notas del individualismo, su carácter ideológico, y vamos a ver cómo lo cuenta él. Él no habla de filosofía dialogal, sino habla de filosofía social. En definitiva, tiene muchísimos puntos de contacto con nuestra lectura. Eso vamos a hacerlo en la clase que viene, y para seguirnos o para entenderlo pueden leer el capítulo 2 del texto. ¿Cómo se origina en una de las filminas? ¿Cómo se origina este movimiento? En una de las filminas aparece que son pensadores que surgen después de la Primera Guerra, es decir, son pensadores que aparecen con las crisis. Y no hay crisis más profunda que la que se genera a partir de una guerra. Un autor como Buber escribe o surge a la consideración mundial, al plano de las ideas, en ese periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo de crisis, y ese periodo de crisis es ideal para que alguien, como resultó ser el propio Buber, acompañado de otros, hay filósofos personalistas, hay filósofos dialógicos y hay filósofos existencialistas. En esa amalgama de pensadores, por ejemplo, un filósofo personalista fue el francés Emmanuel Mounier. La característica que tiene el personalismo como
como modo de acercarse a la problemática humana, es marcar claramente la diferencia entre persona y cosa. Después tenemos los filósofos existencialistas, como Marcel, como Sartre, como Heidegger, con distintas connotaciones, como Kierkegaard, que tratan de recuperar algo que el pensamiento moderno había ahogado, que era la referencia a la propia existencia, a la propia esencia de cada uno de los sujetos. Por eso se llama filósofos existencialistas, remarcan la idea de existencia. Y después están los propiamente dialógicos. El más importante es Martin Buber y Alfonso López Quintás. ¿Por qué reaccionan estos pensadores? Buber, ¿a qué reacciona? Sigamos a López Quintás, y él dice, la reacción de Buber es al modo o a la actitud de vida que se había instalado a partir de la modernidad, porque el ideal de vida que existía o comienza en la modernidad es el ideal de dominio. Fíjense que en el cuadro, acá bueno, justo quedó abierto, en el punto 5, López Quintás habla del ideal de la vida. Lo que él intenta hacer, eh, lo hace primariamente Buber, es reaccionar ante el ideal de vida que había generado la modernidad, que es el ideal de dominio. El ideal de dominio implicaba, entre otras cosas, ver a los demás o empezar a ver y tratar a los demás de una manera marcadamente instrumental. Buber dice, debemos recuperar el ideal, y el ideal es el ideal de unidad. Este ideal de unidad tiene que ver con la comunión. La comunión implica unidad en la diversidad. Por eso reaccionan ante esta lectura. En segundo lugar, y me parece también importante marcarlo, es por qué se produce, por qué tiene tanta fuerza el ideal de dominio y encubre, tapa, disimula o anula el ideal de unidad. Un dato esencial, por algo muy básico, que es la manera en cómo los modernos nos dicen que tenemos que conocer la realidad. Aparece lo que se llama, lo que estos autores denominan el prejuicio del objetivismo. ¿Cuál es el prejuicio o el error del objetivismo? El objetivismo implica considerar a toda la realidad desde un lugar puntual, privilegiado, que es el lugar del yo, de aquella persona que conoce, y todo lo demás que se va a conocer, que está fuera de mí, que está arrojado hacia afuera, todo eso constituye el objeto de conocimiento. Por eso la filosofía moderna, cuando habla de conocimiento, siempre se juegan las coordenadas sujeto-objeto, nunca sujeto-sujeto. Los modernos, a través de la ciencia, nos dicen, el sujeto, el yo, Descartes, conoce la realidad porque la realidad está por fuera de él, arrojada. Él ocupa un lugar privilegiado y él dirige su foco de atención hacia las cosas. Eso se llama prejuicio objetivismo. Por eso van a tenerlo, por eso la modernidad inaugura en una etapa en la que vamos a tener tantos problemas para entender lo que sea el diálogo y lo que sea el encuentro. Ahora lo vamos a ver con una referencia a Buber. Buber tiene dos trabajos que son liminares, dos trabajos fundamentales, son dos libritos muy cortos, altamente recomendables. Uno de ellos se llama Yo y Tú, y el otro se llama ¿Qué es el hombre? Claves para entender a Buber. Las claves para entender a Buber, él dice, más allá de las que se marcaron hoy, claramente hay un yo doble, individuo-persona, es la actitud que tenemos hacia el mundo. Esa actitud que tenemos hacia el mundo puede ir por dos canales. Los autores dialógicos utilizan los pronombres personales para explicar esta manera de interactuar con la realidad. Por eso la expresión yo-tú, Héctor decía, no sé si castellanizándola un poco, él decía yo-vos y yo-ello.
el ello como un pronombre neutro, impersonal. Para Buber, en esa obra Yo y tú, él dice, hay dos maneras de dirigirnos ante la realidad, es el yo-tú, la vía del encuentro, y el yo-ello, que es la vía de la experiencia, donde en esos periodos es el encuentro, donde hay un conocimiento, donde hay un acceso a la realidad desinteresado. Por eso habla de que esto es el campo de la experiencia en el ser humano. Todas las mediaciones que el ser humano genera o crea para subsistir, de esto ya hablamos en otro momento, como el Estado, la política, la educación, las instituciones forman parte del ello. A diferencia de aquello en que consiste el encuentro. En una pequeña frase, él lo grafica, dice Buber, es imposible que el ser humano no conviva con el ello, pero una vida o una realidad que solo se centra en el ello y desconoce el encuentro no es una auténtica vida. Los dialógicos dicen, los autores dialógicos dicen, somos seres abiertos. Esto lo dice Quintás, abiertos a tres realidades, lo dice Buber. La primera apertura es la apertura a Dios o lo absoluto. Buber habla de Dios, fundamental. La segunda apertura es hacia los demás. Y la tercera apertura es al entorno naturaleza. Buber dice, el principal diálogo que busca, que añora, que persigue todo ser humano, aunque a veces no lo admita, aunque a veces lo niegue, es el vínculo con Dios. Pero ese vínculo con Dios, dice él, es muy difícil de realizarse. Y además estamos hablando de dos entidades que en principio tienen una diferencia fundamental. Dios, figura de la infinitud, y el ser humano, figura de la finitud. Por lo tanto, este diálogo se puede hacer o este encuentro se torna muchas veces muy difícil. Y entonces, dice él, hay como una especie de melancolía en el ser humano. Esta melancolía implica que él añora un encuentro, el más intenso posible, no solo pensable, sino realizable, que es con Dios, pero no lo puede generar. Se frustra, se rompe, lo niega. Entonces le queda el encuentro con los otros. Esa melancolía de un tú que se va y viene le queda con los demás. Pero resulta también que el encuentro con los demás es muy difícil de llevar adelante. ¿Qué importancia tendría esto en punto a la vida, a la cotidianidad, en punto a la realidad, al mundo y a las personas? Por un lado, pensemos esto, no es que se contrapongan el mundo del yo-ello o el mundo del contacto, del mero contacto, con el mundo del yo-tú o el mundo del encuentro. No es que se contrapongan, haya como una especie de conflicto, o nosotros estemos proponiendo, o Weber proponga, olvidémonos del mundo del yo-ello, eliminemos el mundo del yo-ello, demonicémoslo y dediquémonos al mundo del encuentro. No, no. Buber dice esto, y hay que entenderlo bien. Dice, es muy difícil llegar a un encuentro. Ahora vamos a ver por tres notas que marca en el texto que es el hombre. Es muy difícil porque el yo-ello nos desborda. Sin embargo, es importante pensar que en algún momento podemos generar este encuentro genuino con los demás. Por eso él dice que el ser humano dice algo muy interesante en Yo y tú. Él dice, los seres humanos estamos constantemente siendo apostrofados, ¿sí? Estamos siendo llamados. El entorno nos llama constantemente, nos llama a Dios a partir de las criaturas, nos llama el otro, nos llama a la naturaleza, así como López Quintás habla que es posible generar encuentros o vínculos, no de tanta entidad o jerarquía como los personales, con la naturaleza, con el entorno, también dice Buber, la realidad permanentemente nos está lanzando llamados. ¿Y qué dificultades tiene el hombre moderno? Bueno, la modernidad nos ha encerrado en estructuras sociales, nos ha formado corazas históricas y sociales, dice Buber, y andamos por el mundo con estas corazas históricas y sociales, por lo cual somos prácticamente refractarios a percibir el llamado del otro.
el apuro, el ensimismamiento, la soledad, la sociedad mercantilizada, la instrumentalización de las relaciones, nos han metido en la cabeza que tenemos que preocuparnos o ocuparnos en nosotros mismos. Todo esto nos hace de alguna manera, dice Buber, impermeables al llamado del otro. Es cierto, la modernidad genera, pues en ese afán de dominio, ha generado en ese afán de dominio, nos ha generado como especie de corazas que por de pronto, primero tenemos que percibir, segundo tenemos que permitir que se oraden o que se rompan. Y dice Buber, en algún momento es posible que esta coraza se vaya y a partir de ahí podemos generar o palpitar el verdadero encuentro. Fíjense, les voy a marcar 3 exigencias que Buber marca como necesarios o esenciales para el encuentro. Claro, en una sociedad como la nuestra, estas 3 exigencias para muchos hasta parecerían irreales o imposibles de cumplir. Pero prestémosle atención. Él dice, para que un encuentro, por de pronto, la voz diálogo es más que una mera conversación. Reforzar esta idea. El diálogo es más que una mera conversación. Puede haber diálogo, puede haber conversación y no haber diálogo. Podría ser también un coloquio, pero es más que mera conversación. 3 notas. Dice, se produce el encuentro cuando 2 personas, en esta experiencia reversible quiere decir, no lo puedo dibujar, si lo pudiese dibujar, los autores dialógicos cuando hablan de la experiencia reversible, hacen un círculo, flechitas, es un círculo con flechitas. Esto implica que va y viene, va y viene. La experiencia reversible significa que no solo el otro me apela, sino que yo también lo apelo y lo interpelo. Y no solo que el otro me responde, sino también que yo le respondo. Por eso la circularidad de las experiencias reversibles. Si yo me dedico a tratar un elemento de la realidad como un simple objeto, tomo medidas, le saco fotos, lo peso, hasta incluso lo saco de ese hábitat, no estoy generando una actitud para que ese objeto se entrevere conmigo, como en el ejemplo del tablero de ajedrez, sino que esa mesa o ese pedazo de madera está ubicado, y a lo mejor no le presto nunca atención. Él también da el ejemplo del piano. Y el piano también es cierto, puede convertirse en un objeto que no me abra sus posibilidades. Si yo lo uso simplemente para sostener un librero, ¿no? Arriba de un piano. Después veremos, si tenemos tiempo en la clase que viene, cómo López Quintás trabaja el diálogo desde un libro formidable como lo es El Principito. Algunas pinceladas podemos llegar a dar. Vuelvo entonces a la idea de Buber. 3 rasgos. Que se expresen sin reservas. Los 2 que estamos. Que se expresen sin reservas. Libres de toda, la segunda, libres de toda voluntad de parecer. La cosa se está poniendo cada vez más difícil. Y tercero, volverse hacia el otro. Vamos a ver que aquí está la matriz del principio dialógico y la matriz del principio individualista. Fijémonos las 2 primeras, que es expresarse sin reservas. Qué difícil es expresarse sin reservas. ¿Por qué? Porque una de las dificultades, no porque no lo podamos hacer, no porque no estemos capacitados a partir del lenguaje para expresarnos sin reservas. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza, nos ha metido la modernidad en la cabeza, que nuestra actitud en un encuentro tiene que ser, si privilegiamos la racionalidad y nuestros propios objetivos, tiene que ser una actitud estratégica. Por lo tanto, yo no me voy a expresar hasta que el otro no se exprese. Es más, expresarse sin reservas implica decir lo que se siente o lo que se piensa. Que dice Buber, es otro grave problema. No solemos decir lo que pensamos. Y el no decir lo que pensamos genera
una enorme cantidad de conflictos, de entuertos que luego anulan o impiden que este diálogo se produzca. Y se convierte como el encuentro se puede llegar a convertir o puede no iniciarse porque la vida, la cotidianidad nos lleva a pensar a los demás cuando los confrontamos como si estuviéramos, y acá volvemos al ejemplo del ajedrez, pero completamente inverso, como si estuviéramos jugando un juego, una partida de ajedrez. ¿No? La actitud estratégica. ¿Cuál es la actitud estratégica? Voy a ver qué paso da el otro. Y después veo, con que dé 2 pasos, prejuicio objetivista, ya lo puedo catalogar. Y después entonces empiezo a mover yo. Pero también estratégicamente, sin descuidarme. El juego del ajedrez a la inversa, para los que lo saben jugar, es impresionante como ejemplo para el diálogo y como ejemplo para lo que arruina un diálogo. Porque en el juego de ajedrez yo muevo las piezas y a pesar de que puedo dar un paso hacia adelante, estoy cubriendo la retaguardia, estoy pensando, yo doy un paso hacia adelante, pero este flanco no lo puedo descuidar. Y este otro flanco tampoco lo puedo descuidar. Pero ¿por qué cierro estos flancos a pesar de que parezca que muevo las piezas hacia adelante? Y yo creo que esto tiene que ver desde mi lectura, la vulnerabilidad que genera prestarse a un diálogo, a un encuentro auténtico. Prestarse a un encuentro auténtico es decir lo que se siente y lo que se piensa sobre cualquier cuestión, y eso me hace vulnerable. Claro, ¿por qué me hace vulnerable? Porque yo me estoy mostrando. A pesar de la exigencia constante de una sociedad como la nuestra, que dice que no hay que mostrarse porque si uno se muestra es vulnerable, y si es vulnerable ya le está haciendo ganar la partida al otro, porque el otro se cierra y a partir de mi vulnerabilidad puede manejarme. Claro, porque esa es la matriz de la sociedad en la que vivimos, la mercantilización, ¿no? Entonces, la exigencia es, bajo ningún punto de vista te muestres tal cual sos o te veas vulnerable, porque eso puede generar que el otro te manipule y te domine. Más allá de que esto pueda ser cierto a nivel interpersonal, también es cierto que nos manipulan en enorme escala, aun cuando tengamos una actitud de cierre. ¿Mm? Libre de toda voluntad de parecer. Sería la segunda exigencia. Y acá hay otro problema. Esto lo marca López Quintás. Primero darnos cuenta de lo siguiente. Vivimos o hemos sido conformados en una cultura donde la apariencia es el primer paso a dar cuando nos vinculamos con los demás. La apariencia, ¿qué es? Aparentar. Y aparentar es mostrarse como lo que no se es. Uno podría preguntarse por qué los seres humanos constantemente estamos aparentando lo que no somos. Una respuesta podría ser, constantemente estamos aparentando, o casi constantemente, si somos optimistas, porque tal vez esto nos permita ingresar, y acá vendría la lectura individualista complementada con la lectura colectivista, en grupos o en círculos que si me muestro como soy, no podría ser porque no me permiten ingresar a él. Y la apariencia está ligada a las formas. Todas las formas, lo formal, la manera de vestirse, la manera de hablar, que usamos, tal vez lo hagamos porque sea como una especie de ticket o de credencial para ingresar a un ámbito en que tal vez, si me mostrase como soy, no sea admitido. Y a lo mejor no tuviese ninguna importancia que no me admitan. Porque ingresar a ámbitos donde la clave es la apariencia, en última instancia implica ingresar a lugares que son totalmente insustanciales. Pero claro, no lo puedo hacer, entonces tengo que aparentar. Y Buber dice algo muy interesante. Dice algo muy interesante, porque eh, eh, la sociedad nos conmina a que la apariencia sea la manera de interrelacionarnos con otro, porque si no el otro tal vez, o el otro, o ese grupo
no nos admitiese. Pero dice él, ¿qué revela la apariencia? Y sencillamente dice él, claramente revela que necesitamos del otro. Al contrario de lo que podría parecer en una sociedad individualista, el aparentar está marcando algo que está mucho más metido, mucho más adentro que el mensaje que nos llega a nuestra formación en el ambiente, en el ámbito de trabajo, en la cultura, en la forma de pensar, que es necesito el reconocimiento del otro. Juan va a decir, esto lo voy a contar en la clase que viene, Juan va a decir que ese reconocimiento puede ser un reconocimiento, pero es un reconocimiento que se queda en el camino, a medias, porque es un reconocimiento ficticio. Cuando alguien, entre comillas, supuestamente me reconoce porque me permite ingresar en un mundo al que no pertenezco, de alguna manera ese reconocimiento es ficticio y puede desaparecer como desaparece, no sé, un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. Fijémonos en la sociedad actual, cómo hay muchas formas de búsqueda de reconocimiento que tienen que ver con cuestiones que son tan sutiles o futiles que duran un día, 2 días, 5 días y después nos olvidamos, ¿no? Es lo que se denomina la sociedad del éxito, la exitoína, ¿no? Ponemos a la palestra o le damos importancia a ciertas personas por ciertas actitudes que tal vez son vacías e insustanciales, pero que el modo, el sistema imperante indica que se vean como importantes. Y a la semana, a los 15 días, se puso otra cosa, algo diferente, raro, pero que en punto al humano es totalmente insustancial. Por ejemplo, alguien que bate récord. Y ocupan en primer lugar a la semana, al mes, al año, nadie se acuerda de eso. Claro, si ese reconocimiento tiene que ver con una cuestión pasajera, eso también puede generar un daño muy fuerte, porque en última instancia yo necesito que el otro me reconozca. Y a la par, el otro necesita que yo lo reconozca. Dice Buber, la realización del ser humano, ¿cómo se genera? Y la realización del ser humano se genera en el encuentro, porque en el encuentro yo devengo, en el encuentro el hombre deviene uno mismo, dice Buber. En el encuentro devenimos nosotros mismos. Y la última exigencia era volverse hacia el otro. Fíjense, romper las dos primeras que son formidables y difíciles, expresarnos sin reservas, dejar de aparentar, corona con el volverse hacia el otro. El rasgo fundamental, el principio ideológico es volverse hacia el otro. El yo que sale, se descentra, como dice Mujica, salgo de mí para tratar de ocupar el hueco que en el otro constituye su soledad. Y al mismo tiempo, también, yo que estoy lleno de huecos, espero que ese sea ocupado por el otro. Pero está el problema, llamémosle esa dificultad que también tenemos una tendencia a cerrarnos sobre nosotros mismos. Según Buber, cuando tomamos real conciencia de esto, estamos a un paso de empezar a convertirnos en seres dialógicos o seres personales. Pero fíjense qué difícil es tomar conciencia de qué. Y tomar conciencia de que así como me puedo abrir al diálogo, hay una fuerza que me hace cerrarme sobre mí mismo. Esta lucha constante hacia adentro, ese conflicto entre lo personal o lo individual, cuando tomamos real conciencia de esto, nos pone en una lucha constante y permanente. La lucha constante y permanente, y así se va configurando el ser dialogal, es rechazar, cerrarme sobre uno mismo, cerrarse sobre uno mismo y salir hacia el otro. Hablaba, fíjense, estos rasgos son difíciles, pero dice Buber, pueden darse, se dan, y en una sociedad como la nuestra, esto está muy fuertemente asfixiado. Hoy se hablaba del silencio. Voy a hacer dos otras referencias más. Hablábamos del silencio.
¿Qué problema presenta el mundo en el que vivimos? Dice López Quintás, y no solamente López Quintás, muchos pensadores, dicen, estamos instalados en una sociedad que lo que privilegia no es el silencio, sino el ruido. Y la sociedad del ruido. Si hay algo que puede oponerse a un diálogo auténtico en donde yo tengo que silenciarme para poder entender y escuchar al otro, es la sociedad del ruido, la sociedad del grito, la sociedad del golpe, la sociedad de la música puesta a decibeles que generan un daño y una contaminación auditiva, las conversaciones que no son conversaciones y los debates que no son debates, sino son quién habla más y quién se pisa y habla por arriba del otro, aunque no lo escuche. Vivimos en una cultura del ruido que hace muy difícil recuperar este diálogo, pero eso es fundamental. Y algunos, como Ebner, que es un filósofo interesante también dentro de la corriente ideológica, dice que hasta el silencio parecería ser más importante que la palabra, porque el silencio es lo que va a fundamentar la palabra. Ahora, hay diferentes silencios, y esto lo marca también López Quintás. Esto es algo muy importante, porque hay una diferencia entre oír y escuchar, clarísima. Una diferencia entre oír y escuchar. El escuchar implica compromiso, pero este compromiso tiene que ver con prestarle atención a lo que el otro dice, hace, piensa, sugiere. Como decíamos hoy, hay múltiples maneras de meternos en esa dinámica de la apelación y de la respuesta. Para después, entonces sí, si entiendo, me incorporo en ese diálogo. Cada uno puede percibirlo y no hay nadie que pueda escapar esto, porque somos fruto de nuestra situación. Es difícil, ¿no? Ese encuentro, ese diálogo que se da muchas veces con pausas que no vienen sugeridas. Tenemos la tendencia a tratar de imponernos, ¿no? A hablar sobre el otro, y esto ya de por sí desnaturaliza el diálogo. Y algo más sobre el esquema apelación y respuesta. Decía Buber que estamos siendo constantemente apostrofados, pero de esto hay que tomar real dimensión. De esto tenemos que tomar real dimensión, porque si no nos quedamos a medias, aunque no sea difícil responder a todas las interpelaciones. Primero, porque la interpelación puede ser sin palabras, como bien marcábamos hoy. La sola presencia del otro interpela. En los ejemplos clásicos que daba Héctor y que nosotros continuamos, pues son vigentes, en una relación profesor y alumno, podríamos decir que ustedes nos están interpelando y nosotros los estamos interpelando a ustedes. Aunque no les preguntemos nada y aunque ustedes no nos pregunten nada, y aunque esto no sería posible, porque hay que expresarse para contar algo, pero podría sí a media ser posible cuando escucho, tengo que oír y no tengo que hablar para aprender algo. Puede ser sin palabras. Y además, como dice Héctor, yo puedo no ser consciente de que constituyo una llamada hacia el otro. Y ustedes tampoco. ¿Cuál sería el contenido de esa interpelación? Un ejemplo simple como este. ¿Qué me estarían pidiendo ustedes a mí, a nosotros? ¿Qué nos estarían exigiendo? Aunque nada digan, aunque no lo hayan verbalizado nunca, que los ayudemos a alcanzar su mismidad a partir del respeto por su alteridad, que devengan ustedes mismos a partir de que los tratemos como debemos tratarlos en un encuentro. Poniendo un ejemplo muy sencillo, que yo no los estafe,
contándoles lo que les estoy contando. ¿Qué sería estafarlos? Contarles algo que por ahí no tenga nada que ver con lo que yo sostengo. Ya no habría ideología, sino podría haber mala fe. Tengo que formar personas que consideren que lo más importante para desarrollarse en la vida, que muchas veces está ligado a la consigna del éxito, es que aprendan a desenvolverse estratégicamente frente a los otros, ¿no? Y de ahí vendría como una especie de coacheo. Esto sería la exigencia de ustedes. Y la nuestra sería que nos presten atención para que de esta manera puedan entendernos. Es bastante difícil. Y muchas veces me puse a pensar, esto solo se puede incorporar si uno lo piensa, trata de pensar el mejor laboratorio de una por eso la cuento, a lo mejor Hola, Marito, amigo. esté Acordé que está por acá. equivocado, Ahí está. a lo mejor esté equivocado, a lo mejor esta Mm. perspectiva no sea la correcta, pero yo creo que el mejor laboratorio para entender esto es pensar tu propia realidad. Convencerme de lo que estoy contando no fue más que el resultado de tratar de experimentar eso que en principio era nada más que un mensaje teórico en mi propia realidad. Entonces, cuando uno lo ve en su propia realidad, ojo, uno puede ver esto en su propia realidad, no necesariamente diciendo, lo veo en mi propia realidad, claro, en los encuentros que he tenido. No, yo al revés, yo lo veo en mi propia realidad y he pensado, qué manera egoísta me he conducido de cierre a lo largo de mi vida. O sea, es al revés. No importa, será doloroso, pero es pensar la cuestión, es pensar, y es el laboratorio. Entonces, mi laboratorio de vida me indica que he perdido muchísimo en estas actitudes de cierre, que tal vez ya no pueda recuperar nunca, y que también he frustrado muchísimos encuentros en función de estos datos que les estaba contando, y que teóricamente, por ejemplo, los explicita Buber, y que muchas veces he tenido y tengo dificultades, no creo ser el único, pero yo los tengo que experimentar. No, de alguna manera me puedo orientar lo que el otro me cuente, pero tengo que percibirlas. La dificultad para no decir lo que pienso, lo que siento. Y acá hay algo interesante, me van a quedar unos minutitos. Pensar por qué es tan difícil esto. Y yo creo que la respuesta tiene que ver en el espíritu con que nos conformó la modernidad en la que vivimos. La modernidad, y lo vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos cuál es la diferencia en el conocer que plantean autores como López Quintás y el conocer que plantea el moderno y la ciencia moderna. La modernidad disoció muchísimas cosas que tienen que ver con el ser humano. Tal vez la disociación más fuerte sea separar la razón de la emoción. Esta es una de las fracturas más grandes. Los modernos dijeron, sí, hay una dualidad en el ser humano, está lo racional y después está una parte oscura que hay que silenciar, que hay que mirar de reojo, que hay que controlar, que es hasta irracional, que es la parte emocional. Esa fractura fue terrible, porque los seres humanos somos seres sentipensantes o pensantes sintientes. Y esto es clave, ¿por qué? Porque si yo le quito a la emoción, al sentimiento, a la percepción, su papel fundamental, puede pasar lo que Araujo Frías dice en uno de los textos, o dice en su obra, no sé, tal vez estoy parafraseando de su obra. Él dice lo siguiente, y esto me hizo abrir los ojos la primera vez que lo leí, dice, una persona no va a ser justa porque aprenda muchas teorías de justicia o se sepa todas las teorías de la justicia, bajo ningún punto de vista. Va a ser justo cuando haya algo que lo motive, lo lleve a realizar aquello
que ha conocido previamente. Y esto es cierto. Puede ser que conozca muchísimas teorías de la justicia, pero nada me motive a llevar adelante aquello que yo teóricamente entiendo que es justo. ¿Y esto que es un problema? ¿Es un problema de que estamos mal hechos? No, no, es un problema de que ha calado profundamente esa dicotomía moderna que ha separado la razón de la emoción. Entonces, uno supone que estudiando teoría sobre la justicia va a ser justo y después probablemente no mueva un dedo. Está faltando lo más importante, que es el motor. Está faltando indignarnos ante esto. Querer poner en la práctica aquello que consideramos adecuado en lo teórico. Esto nos falta. Querer poner en la práctica aquello que consideramos válido en lo teórico. Y es otro problema formidable para los que intentamos, como Buber en su momento y López Quintás, que el encuentro se recupere como leitmotiv de vida. Pero me queda una idea más que tenía que ver con la interpelación, con la llamada y la respuesta, y que es esta idea que muchas veces abrazamos. No. Y creo que era una pregunta cuando Héctor hacía las guías de clase, ¿no? Hacía los famosos preguntarios. ¿Cuántos encuentros se necesitan para poder constituirse como persona? Y uno básico previo que era el encuentro. ¿Es un fenómeno natural? Dos cosas. El encuentro se produce, pero no se produce porque uno lo quiera, lo busque o porque la sola voluntad de generar un encuentro lo cierre. No pasa esto en el mundo de los hombres. No pasa esto. Habría que preguntarse entonces qué es lo que puede generar un encuentro. Y lo otro era cuántos encuentros. Muchas veces uno podría pensar, hace un mes que no me estoy comportando bien, fantasiemos, ¿no? Tengo una actitud deseada, pero ya lo voy a recuperar. Me queda mucho por vida para encontrarme con los demás y no cerrarme ante ellos. Entonces, es una justificación que no es justificación, pseudo justificación, y lo que se pierde en un encuentro, si es posible que éste se realice, no se vuelve a encontrar en ningún otro encuentro, por más que intentemos hacer este ejercicio. Corremos el riesgo de caer en el voluntarismo. No lo voy a contar ahora, claro, no estoy diciendo que el resultado sea el encuentro de una alquimia, de una magia que uno no sabe de dónde viene, pero sí estoy remarcando algo que me parece esencial. El encuentro no se produce por más buena voluntad que pongamos en esto. Por eso no es natural, no es resultado, no es algo guionado, no es algo que uno se tenga que proponer. Muchas veces uno se propone generar una conversación que tenga que ver con cualquier tema en la que uno pueda abrirse con el otro y después resulta que no conseguimos nada por déficit en mi propia participación o por déficit de la participación del otro. Por eso, bien contaba en uno de los cuadros Marina que ponía como el amor y el respeto, básicamente lo que hace el encuentro no se puede exigir, no se puede imponer, no es coactivo. Y lo otro que quería decir es, bueno, cuando alguien me interpele, uno podría pensar, cuando la realidad me interpele y me dé cuenta de esto, voy a contestar. Hasta tanto, si no me doy cuenta que la realidad me interpela, o me parece que los otros, el mundo, Dios y la naturaleza no me interpela, fíjense, impronta moderna. No digo nada, me mantengo neutral, indiferencia. No estoy mostrando nada. Por ahí a lo mejor ni siquiera me doy cuenta de que el otro me está interpelando. Volviendo entonces a la idea de Buber, diría, en el día a día constantemente, el mundo, Dios a partir de sus criaturas, los otros y el entorno nos están
interpelando. Y la respuesta también es inevitable. Por eso la experiencia reversible. Yo no dije nada, yo no hablé, no contesté. El no hablar, el no contestar, el no decir nada también es una forma de respuesta, que como toda forma de respuesta tiene, si uno lo lee en profundidad, una simbología o una manera de entender el contenido de esto. Por eso es que no nos podemos salir del mundo del encuentro. La respuesta se da. Es como, si ustedes me permiten, ya cerrando, último minuto, es como me parece a mí, por ejemplo, llevándolo al plano de lo jurídico que ustedes conocen, es como la idea del delito, la acción y la omisión. Durante muchos siglos, durante mucho tiempo, las personas, nosotros los seres humanos creímos que el mal, el delito o el daño se hacía por acción. No, si yo no le hice nada, no le toqué un pelo, no lo dañé. Después descubrimos que el daño puede hacerse por omisión. Y es más, algunos sostienen, el daño es mucho más grave si es por omisión que por acción. En concreto, no tenemos manera de escaparnos de esta experiencia reversible. Lo que sí propone López Quintás es darnos cuenta a punto tal de que no invada toda nuestra esfera de convivencia, de interpersonalidad e intersubjetividad, el rechazo, el cierre y sí la apertura. Estas son algunas de las notas que quise poner simplemente como para darle un poquito de telón de fondo a todo lo que se contó muy bien hoy. Y en la clase que viene lo que vamos a hacer es continuar, vamos a puntualizar algo más de López Quintás y también algún otro autor dialógico como el que nosotros subimos a cátedras, que es Quant, que va a enfocar esta cuestión, pero desde un ángulo diferente, pero con la misma sustancia y también muy interesante lo que cuenta, lo que van a ver cuenta Remy Quant. Por nuestra parte, entonces, los saludamos. Antes que se retiren, les quiero desear a todos felices Pascuas y nos estaríamos viendo entonces el lunes que viene. Bueno, Nos vemos, profe, hasta luego. Chao, profe. chicos, hasta luego. Hasta luego, feliz Pascua Profe, para todos. yo era Perfecto, la chica de gracias, la luz, igualmente. volvió 7:30 la luz, así que ahí 7:30 me sumé a la clase. Así que no Perfecto, les voy a mandar un mail. Sí, que me habré perdido 15 minutos que después los busco en el video. perfecto, no hay Bueno, problema, gracias. Samantha. Nos vemos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Adiós. luego. Ah, me olvidé.